Ni más ni menos, exactamente. Confluyen dos fenómenos muy simples de comprender y de explicar, que es, tenemos un menor caudal, por lo tanto un menor volumen de agua, los plásticos en consecuencia están más concentrados en el escaso volumen de agua que hay hoy día. Y por otro lado, al justamente ocurrir este fenómeno de la bajante, estos menores caudales, la energía del río, la fuerza de la corriente es menor, por lo tanto esos plásticos tienden a acumularse con mayor facilidad que ante condiciones normales de aguas un poco, bueno, niveles hidrométricos un poco más elevados. Es un abanico, un espectro grande que se abre de impactos que va a depender del tamaño de los plásticos que estén implicados, del tipo del polímero que esté implicado, de la forma de esos plásticos y por supuesto de las especies. Es decir, dependiendo del tamaño también de la especie, dependiendo de los hábitos alimenticios de la especie, dependiendo de los hábitos de comportamiento de esas especies. Por ejemplo, en un estudio reciente que hicimos bajo el concepto de ciencia ciudadana, esto significa que la misma ciudadanía, las mismas personas, fueron voluntarios y voluntarias que se acercaron con información que nosotros como investigadores la tomamos y pudimos sintetizar un estudio científico a partir de eso. Eso fue una convocatoria que hicimos hace unos meses atrás, que por suerte funcionó muy bien, y ahí encontramos, en cuanto a especies impactadas, más de 30 especies de aves, aproximadamente unas 7 especies de peces y varios mamíferos, reptiles e incluso invertebrados, directamente impactados con residuos plásticos, macroplásticos, es decir, de los plásticos más grandes. ¿Y cómo quedaron, cómo es este impacto? ¿Cómo se traduce un residuo plástico en impacto? Bueno, simplemente quedan enredadas muchas de estas especies en esos residuos. Muchos de estos residuos se tratan de productos de desecho de la pesca, es decir, las tanzas, redes viejas, etcétera, y también aquellos otros productos de desecho doméstico, de uso cotidiano, como las bolsas, botellas, etcétera. Estas especies quedan enredadas por distintos motivos en estos elementos y muchas veces no pueden deshacerse de esas trampas. Las podemos imaginar como justamente trampas a la deriva, o sea, están en el ámbito fluvial, están sobre las márgenes, las especies quedan atrapadas ahí, no pueden movilizarse, son presa fácil por otros predadores o simplemente mueren porque dependiendo de cómo haya quedado, cómo haya ocurrido esa interacción, cómo haya ocurrido ese enredo, va a imposibilitarle alimentarse, movilizarse correctamente y la especie finalmente, o el individuo finalmente muere. ¿Este nivel de desechos plásticos de alguna manera puede llegar también al ser humano? Está siendo evaluado hoy día por muchos grupos de investigadores. Afortunadamente no estamos solos trabajando en esto. Es difícil dar una respuesta clara y contundente, porque sí sabemos es que hasta los peces llegan, hasta las aves llegan, mamíferos llegan, es decir, los han ingerido, eso hasta ahí sabemos. Las consecuencias de esto a nivel humano, bueno, todavía está bajo estudio eso, y tendremos que analizar, insisto, también en colaboración con otros investigadores, porque ya son consecuencias muy grandes, muchas veces escapan a la propia experticia.